Buenas tardes, apreciados participantes. Damos la bienvenida al primer encuentro síncrono de la Unidad Curricular Ética Profesional, hoy 19 de noviembre del 2025 a las 6 de la tarde. Mientras damos la bienvenida, estamos también dando la oportunidad a los compañeros participantes eh, de que ingresen, de que ingresen al aula. Eh, es muy importante el desarrollo de los contenidos de esta unidad curricular porque ellas nos van a permitir ejercer nuestra profesión con con un desempeño enmarcado dentro de los principios, dentro de los valores, dentro de esas exigencias contenidas dentro del Código de Ética Profesional del Contador Público y de aquellas exigencias deontológicas que realmente nos permiten ser responsables de ese comportamiento, sobre todo en el mundo contable, de expresar resultados, procedimientos eh, cónsonos con ese respeto por los bienes de los demás y que nos ayudan a minimizar los riesgos que se puedan incurrir en el desarrollo de la ejecución de las actividades de esta profesión. Es muy interesante esta unidad curricular. Es muy interesante esta unidad curricular porque realmente está estructurada precisamente para desarrollar un comportamiento profesional que se enmarca dentro de, del respeto de los contenidos y de las opiniones que podamos emitir en un momento determinado. Bueno, ya dando inicio a lo que es el contenido programático, vamos a dar esa bienvenida eh, al desarrollo de estos contenidos. Hoy también vamos a socializar el plan de evaluación y vamos a darnos un paseo por los tres contenidos temáticos de la materia. Entonces, espero que se despierte en ustedes esa curiosidad de construir la eticidad para un desempeño esperado, con ese comportamiento que espera la sociedad, con esa responsabilidad social e inclusive nosotros buscando también lo que es la sostenibilidad, porque toda empresa hoy en día debe remar hacia lo que es el ecocentrismo. Si bien es cierto que conteníamos el antropocentrismo, es decir, que le dábamos ese trato preferencial al ser humano, hoy en día también es muy importante y la tendencia es a respetar el medio ambiente. Lo interesante de este tipo de actividad es que requiere de la interacción. Y en la interacción está la clave de la construcción del conocimiento. Recuerde que al interactuar nosotros generamos sinergia y esto es muy conveniente para nosotros remar hacia el éxito. Si nosotros estamos conscientes de que en la participación está
la oportunidad está contenida, es subyacente esa oportunidad de opinar, de decidir, estos son los momentos. Aquí le presento el plan de evaluación. Tenemos cuatro actividades síncronas. La primera es analizar un video. Es muy interesante analizar ese video porque él trata de la teoría utilitaria, el utilitarismo en la contaduría pública, en las ciencias administrativas y contables, es de vital importancia porque ella rema hacia el beneficio de la mayoría. Y es muy importante verlo porque ella encuadra dentro de un marco ético, dentro de un marco axiológico, que realmente nos va a permitir en un momento determinado un comportamiento que va en beneficio de la gran mayoría de todos. Lógicamente, como toda teoría, también tiene sus debilidades en un momento determinado, porque si ella plantea la felicidad de todo, de la mayoría, también es cierto que la medición cuantitativa de la felicidad tiene cierta, consideran los investigadores, y dentro de ellos me incluyo, un instrumento que realmente determine con exactitud el grado de felicidad. Pero eso es lo que buscamos hoy en día dentro de la ecología en, de una organización. Por otra parte, también vamos a tener un estudio de caso que es muy, muy interesante, y quiero que lean esa rúbrica con detenimiento porque en ella están contenidos los criterios para el desarrollo de las cuatro actividades. Cada actividad lo tiene, como muy bien lo saben ustedes, pero allí en el estudio de caso precisamente está cómo cada uno de los criterios evalúa una parte específica de ese caso. Entonces, continuando con el desarrollo de las actividades evaluativas, también tenemos un ensayo crítico. En algunas oportunidades pensamos que el ensayo crítico no daría el resultado esperado en un momento determinado, pero científicamente está comprobado que él ayuda al desarrollo del pensamiento crítico del profesional, y sobre todo en las áreas administrativas y contables que, y de las ciencias sociales, pues nosotros estamos enmarcados dentro de las ciencias sociales. Uno de los ejes es las ciencias económicas y sociales. Entonces nosotros cuando hacemos este tipo de desarrollo de documentos, estamos desarrollando precisamente ese pensamiento que nos lleva a ir más allá de lo que estamos acostumbrados a evaluar. Entonces, presten atención también a la rúbrica de evaluación de ese análisis, de ese ensayo crítico, sobre todo porque el último criterio establece el registro de la referencia e indica que cada referencia debe ser citada en el cuerpo del ensayo. Y entonces no basta con registrar la referencia que hemos consultado, sino también registrar la cita y luego analizarla, porque ello mejora el desempeño y lógicamente mejora la calificación. Y por último, vamos a tener un ensayo escrito, que es muy interesante hacerlo porque él nos permite conectar la mano con el pensamiento. Y entonces eso también coadyuva en el desarrollo profesional del contador público, porque nosotros en la praxis
nos comunicamos precisamente es a través de informes. Y si nos acostumbramos desde este momento a la logicidad que debería tener él, al análisis que también debemos practicar y a ese soporte teórico que debemos tener en el desarrollo del mismo, vamos a preparar un modelo comunicacional muy interesante. Quiero que también presten debida atención a la rúbrica del informe en lo que respecta a lo que son los diagramas. Hay un criterio que habla del uso de figuras, diagramas y tablas. Ok, fíjense que se lo estoy diciendo en plural. Diagramas, figuras y tablas. Pueden combinar las tres, pero tiene que ser relacionado con el contenido que se vaya construyendo en el momento que usted va a implementar el uso de una de esas herramientas visuales. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que iniciamos en la semana 4 el desarrollo del contenido en la semana 4 el desarrollo de las actividades sumativas, es decir, para ser más preciso, el día 6-10 y vamos a finalizarlo en la semana 10. Es decir, como de costumbre, tenemos evaluaciones para la semana 4, 6, 8 y 10. Y en la 10 vamos a tener su finalización el día 22. Ahora bien, ustedes deben estar muy pendientes de la semana 10 y 11, porque en el transcurso de esas 2 semanas es cuando ustedes van a hacer la solicitud de la prueba remedial. Eso significa que para optar a ella debemos haber presentado las 4 actividades sumativas y debemos tener muy pendiente que podemos inclusive sacar 100 en la prueba remedial, pero nosotros vamos a distribuir precisamente es la cantidad de eh, la cantidad de la cantidad de puntos que son necesarios mínimos para aprobar. Entonces, bueno, tengamos muy pendiente eso y sobre todo les recomiendo preparar con anticipación las actividades. Fíjense que en este término estamos incluyendo dentro de la rúbrica un criterio que precisamente va a ayudarnos a evaluar cuando nosotros subimos algunos archivos que realmente no están relacionados con la unidad curricular o están dañados. También ocurre que hemos construido en alguna plataforma tecnológica una actividad y cuando enviamos el enlace para llegar a donde está ella, sencillamente no nos permite el acceso, está bloqueado o sencillamente no corresponde a la unidad curricular. Entonces, eso tenemos que estar muy pendientes de ello porque solamente tenemos hasta los 3 días siguientes a la finalización del lapso de ejecución, es decir, un ejemplo de ello, si terminamos el 11-10, nosotros vamos a tener oportunidad para entregar la actividad el día 13. Es decir, que si nosotros, por alguna razón, por razones de conectividad, que es probable que ocurra también por energización eléctrica, o que enviemos un archivo no correspondiente o dañado, tenemos hasta 3 días después que enviemos eso a las 23:59 para corregir precisamente lo que no hayamos el remitido como es debido. Entonces, aquí tenemos los 3 núcleos temáticos de la unidad curricular ética profesional.
El primer núcleo temático es la ética en el ejercicio de la profesión. Muy interesante ese núcleo temático porque nos lleva más allá de lo acostumbrado, que es ocupar un puesto. Desempeñarnos con ética es una responsabilidad. Desempeñarnos con ética es respetar los valores organizacionales. Pero para nosotros respetar valores organizacionales, también debemos tener el desarrollo, un desarrollo ético, un desarrollo valorativo, un desarrollo de valores que nos ayude realmente cuando lo compartamos identificarnos con esos valores que la organización comparte. Ahora bien, ¿dónde están esos valores? Esos valores provienen precisamente de la parte filosófica de la planificación estratégica, que es precisamente el comportamiento que debemos tener para transitar la implementación estratégica y alcanzar los objetivos que nos hemos trazado allí. Y lógicamente para ello debemos observar eh, en el caso de nosotros los contadores públicos, el código de ética del contador público venezolano y aquellos, aquellos contenidos que nosotros podamos haber extraído del Código de Ética Internacional de la Contaduría Pública. Luego tenemos las normativas legales para el ejercicio de la profesión. Recordemos que aparte de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, tenemos un marco normativo que regula el ejercicio profesional y lógicamente el desempeño de la organización. Y como nosotros de una manera u otra intervenimos en la preparación de información financiera, somos corresponsables de la preparación de ello y de los números que se van a informar como resultado en un momento determinado. Y en el tercer núcleo temático tenemos los requerimientos profesionales en las organizaciones. Entonces, así pasamos a lo que es la unidad uno y ella nos va a permitir precisamente conocer la teoría utilitaria, el utilitarismo, la contaduría pública, la ética en el ejercicio del contador, eh, la teoría del derecho, la convergencia del derecho y la contabilidad y la teoría de la justicia. Ahora, por medio de la interpretación del cumplimiento, eh, como les digo, de los deberes y los derechos establecidos en la normativa legal y en el código de ética, entonces estos nos van a proporcionar esas herramientas y las competencias necesarias para el desarrollo de estrategias en el desempeño profesional. ¿Ok? Entonces, lo que permite a las organizaciones tomar esas decisiones acertadas para el crecimiento financiero en un momento determinado. Entonces, en la unidad uno vamos a tocar lo que es la teoría utilitaria y la estamos tocando porque forma parte de la primera evaluación. Entonces, puedo decirle que ya es una teoría ética, ¿ok? Es una teoría ética y filosófica que sostiene que la acción moralmente correcta, es decir, ese comportamiento, porque cuando hablamos de acción, estamos hablando de movernos, de accionar, de comportarnos, es aquella que produce la mayor felicidad o bienestar para el mayor número de personas. En esencia, entonces, se enfoca en las consecuencias de las acciones y busca maximizar la utilidad en general. De allí el utilitarismo. Es decir, mientras más felicidad se produzca dentro de la organización y en la sociedad, es mejor porque muchos son beneficiados. Entonces, ambos términos se refieren a la misma doctrina ética. Entonces, la ética en el ejercicio del contador público desde la perspectiva de la teoría utilitaria, y eso está dentro de la evaluación de la primera actividad sumativa, implica que las decisiones y las acciones del profesional contable, es decir, del contador público, deben dirigirse
a generar mayor beneficio o bienestar para el mayor número de personas interesadas, es decir, los intervinientes, los que se benefician de la información que arroja nuestras informaciones. Ahora bien, esto significa que al realizar el trabajo, el contador público no solo debe cumplir con las normas y las regulaciones, sino que también debe considerar las consecuencias de sus actos en los usuarios de la información financiera, sobre los inversionistas, sobre los acreedores, sobre el público general y sobre todo en la sociedad en su conjunto. Es decir, que cuando nosotros emitimos información, podemos generar en un momento determinado un daño en el resto de la sociedad en su conjunto. Entonces, es por ello lo interesante, es por ello lo importante que yo le digo que cuando buscamos el bienestar de la parte interesada, nosotros estamos realizándonos como profesional. Esto significa entonces que al realizar el trabajo, el contador público no solo debe cumplir con las normas y las regulaciones, sino que también debe considerar las consecuencias de los actos en los usuarios y recuerden que toda acción genera un impacto. Todo lo que nosotros hagamos genera impacto positivo y negativo. Nosotros tenemos que éticamente tratar de minimizar el impacto negativo de nuestra actuación. Entonces, el contador público en general y la sociedad en su conjunto, entonces, bajo esta óptica, la práctica contable ética es aquella que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la información financiera cuando contribuye al bienestar económico en general. Entonces, fíjese cuán pesada es la carga que nosotros debemos llevar como contadores públicos en nuestras espaldas, porque nuestro desempeño genera un resultado que puede afectar en un momento determinado o beneficiar a un grupo social. Entonces, la aplicación de la teoría utilitaria en la ética del contador público, ¿qué busca? Maximizar. ¿Maximizar qué? La utilidad social a través de la integridad, que es un principio, la objetividad, que es otro principio, y las competencias profesionales, que también son otros principios de la contaduría pública. Entonces, con respecto a lo que es la teoría del derecho, que también es muy interesante, es la conocida como filosofía del derecho o la jurisprudencia de las disciplinas académicas que busca analizar, comprender y explicar la naturaleza y los fundamentos, las estructuras, la función y los fines del derecho. Ahora, se ocupa, lógicamente, de cuestiones fundamentales como qué es el derecho, cuál es su relación con la moral, con la justicia, cómo se crean e interpretan las normas jurídicas, cuál es la validez y la eficiencia del derecho y cuál es su papel en la sociedad. Entonces, en esencia, la teoría del derecho proporciona el marco conceptual para entender el fenómeno jurídico de la totalidad. Entonces, fíjense cuán interesante e importante es manejar estas teorías dentro del ejercicio profesional. Ahora bien, relacionando los conceptos con la teoría del derecho y la contabilidad, entonces podemos hablar de la convergencia del derecho y la contabilidad como la interconexión y la influencia mutua entre el sistema normativo legal y las prácticas y principios contables. Entonces ahí está establecida la transversalidad que nosotros debemos buscar entre la teoría y la contabilidad que nosotros desarrollamos. Entonces el derecho establece el marco legal dentro del cual operan las entidades económicas, definiendo las obligaciones, los derechos, las responsabilidades que deben reflejarse en la información contable. Un ejemplo típico de esto, entonces tenemos las leyes mercantiles y tributarias que dictan cómo se deben registrar ciertas transacciones, cómo se deben valorar los activos, el pasivo y cómo se deben presentar los estados financieros. Por ejemplo, fíjense, ahorita acaba de salir una sentencia con respecto al registro de las ventas de las acciones. Anteriormente tenemos que llevar el registro mercantil, tenía que registrarse, hoy en día no. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que solamente tiene que ser registrada en el libro de accionistas. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos
desarrollando poco a poco esa actividad. Es interesante, es interesante. Entonces, es interesante ver desde la perspectiva de estas teorías el desempeño del contador público. Entonces, por otro lado, tenemos que la contabilidad proporciona la información financiera esencial que es utilizada por el sistema legal para diversos propósitos. Recuérdense que la contabilidad es prueba entre las partes. Ahora, ¿cómo la determinación de impuestos y la resolución de algunas disputas comerciales, la valorización de las empresas en los procesos de fusiones y de adquisiciones y la revelación del cumplimiento de ciertas regulaciones? Entonces es vital conocer ese marco legal. Entonces, los estados financieros deben ser preparados de acuerdo con los principios contables que sirven como evidencia en los procesos judiciales y administrativos. Entonces, fíjense cuán interesante y cuán importante es precisamente la, la, la contabilidad y el uso de sus teorías. Entonces, en esencia, la convergencia del derecho y la contabilidad asegura la información financiera que sea confiable y transparente. Entonces, ese núcleo temático, este que estamos, se enfoca en el desarrollo de las competencias necesarias para el comportamiento ético en el ejercicio profesional, así como en el análisis de las teorías y los modelos de comportamiento, así como ya lo vimos. Entonces, nosotros ya nosotros hemos visto cada una de esas teorías y te recomiendo darles lectura a ello porque en algunas oportunidades manejamos los procesos contables, pero no manejamos la ley y no manejamos la norma, no manejamos los códigos, no manejamos la deontología y podemos generar en un momento determinado un daño sin querer y eso puede ser sancionado bien sea por el colegio o por el marco legal que regula esta profesión. Entonces, así llegamos a lo que es la unidad 2. Entonces, ahí tenemos eh, en esta unidad, vamos a abordar los temas relacionados con las regulaciones legales, lógicamente actuales, porque cuando hablamos de la ley tiene que ser las que están vigentes. Entonces, en el trabajo, en el desempeño del contador público. De la misma manera, esta estrategia les brindará la oportunidad de comprender la ley de práctica y sus normas además de examinar la manera exhaustiva del perfil profesional del contador público, que es esencial en las sociedades globalizadas. Entonces, en este núcleo temático tenemos la ética como elemento para el cumplimiento de la norma, tenemos los antecedentes de la profesión del licenciado de la contaduría pública, tenemos el perfil profesional del contador público, el reglamento y las sanciones como medida disciplinaria. El contador público en este siglo tan convulsionado y tan disruptivo y tan cambiante que estamos viviendo, entonces también tenemos la tendencia de la profesión en el mercado laboral que también es exigente, exige de muchas competencias, inclusive ahora hasta tecnológicas, que en un momento determinado debemos emplear para realizar ciertos análisis, hasta para tomar decisiones. Entonces, las normativas legales para el ejercicio de la profesión de la contaduría pública, entonces es un determinante. Ahora, la ética como elemento para el cumplimiento de la norma se refiere al conjunto de principios, así como la ley se refiere al conjunto de regulaciones, la ética regula son principios. La primera es de obligatorio cumplimiento, mientras que la parte ética no. Pero ¿qué es lo que sucede con la parte ética? Nosotros podemos mantenernos dentro del ejercicio profesional. Sin ella, lógicamente, seremos excluidos. Ahora bien,
eh, cuando nosotros nos referimos a ese conjunto de principios y valores que motivan a los individuos y a las organizaciones a adherirse a las leyes y regulaciones. Una persona con ética, una persona con principios fácilmente se adhiere a las leyes y a las regulaciones que rigen sobre el desempeño profesional, incluso más allá del mero temor de las sanciones. ¿Por qué? Porque una persona ética es una persona que aporta, es una persona que ayuda al crecimiento organizacional. Ahora, una sólida cultura ética fomenta la internacionalización de las normas, promoviendo el cumplimiento genuino, porque diría yo que se basa en la convicción y en la responsabilidad. Ahora, en lugar de una obediencia superficial por obligación externa. Ahora, algunos antecedentes generales de profesión de licenciado de la contaduría pública tenemos sus orígenes ambiguos, entonces la necesidad de llevar registro financiero se remonta a civilizaciones muy antiguas, eso está alrededor de la Edad Media. Ahora bien, en la formalización con la contabilidad, la doble entrada es a raíz de los siglos XIV y XV, el reconocimiento profesional a medida que las economías se vuelven y se tornan complejas. Hoy vivimos en un momento complejo, por eso es que hay que leer un poco sobre el entorno Buca, se los recomiendo. Entonces tenemos el seguimiento de las organizaciones profesionales, que es a partir del siglo XIX-XX, y muy importante la evolución de la especialización, porque esta ha evolucionado y ahora esta profesión abarca la contaduría, los impuestos, la finanza, las consultorías, y eso requiere una formación académica bastante rigurosa. Entonces, con estos puntos se puede generar 6 líneas, ¿ok? Que es la necesidad de registrar las transacciones financieras, que tiene raíces muy antiguas. Por otra parte, tenemos la creciente complejidad de la economía, el impulso al reconocimiento de profesionales capacitados, lo que llevó a la creación de las organizaciones para establecer estándares. Entonces, el perfil de contador público actual es muy interesante también tomarlo en consideración, porque es un profesional integral que va más allá del mero registro de las transacciones, posee un profundo conocimiento de las normas contables y financieras, tanto locales como internacionales, porque, por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos muchas relaciones con el exterior, con el extranjero, con la parte internacional, cuando utilizamos herramientas tecnológicas avanzadas para el análisis de datos. Fíjense que es una profesión que requiere de muchas aristas, ¿no? Tiene muchas aristas que analizar, perdón. Y por otra parte está la automatización de los procesos. Ahora, su papel se ha expandido hacia la asesoría estratégica, es decir, que el contador va más allá de un simple tenedor de libro, va más allá de sus prácticas de auditoría. Ahora se va incrementando el desarrollo en las asesorías estratégicas, colaborando en la toma de decisiones, en la gerencia avanzada, en la información financiera sólida y sobre todo en los ejercicios prospectivos que son necesarios para diseño de futuro. Entonces, además de sus competencias técnicas, el contador público actual exhibe una ética profesional intachable, actuando con integridad, con objetividad, con independencia. Es un comunicador eficaz. Fíjense que el perfil de entonces de nosotros es bastante amplio, pero muy interesante, que es capaz de traducir información financiera compleja a audiencias diversas, y un líder proactivo. Es decir, que debemos anticiparnos a los cambios regulatorios del mercado. La visión del contador tiene que ser holística. En eso tenemos que estar completamente claros, comprendiendo la interrelación entre la contabilidad, el derecho, la economía y la sostenibilidad.
Ahora, porque esto contribuye así al desarrollo responsable y transparente de las organizaciones en un entorno globalizado. Entonces, el contador público del siglo XXI ya es un profesional estratégico experto en el manejo y en el análisis de grandes volúmenes de datos gracias a la tecnología. Y su rol trasciende el registro contable tradicional, convirtiéndose en un asesor perdón, para tomar decisiones, lógicamente decisiones acertadas, decisiones estratégicas, financieras y de gestión. Posee un profundo conocimiento de las normativas globales y locales, con una sólida ética profesional y capacidad de comunicación efectiva. Ahora bien, su enfoque se centra en la transparencia, en la sostenibilidad, en la generación de valor para la organización de un entorno digital y globalizado. Entonces, fíjense que el perfil del contador público realmente es exigente. Ahora le digo lo siguiente, desde mi perspectiva, las tendencias de la profesión del contador público en el mercado laboral se direcciona hacia una mayor demanda de habilidades analíticas y tecnológicas. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que ser un ingeniero en sistema. Lo que quiere decir es que tenemos que irnos adecuando al uso de las herramientas tecnológicas porque facilitan la preparación de nuestra información. Entonces, sobre todo la automatización de tareas rutinarias eh, define ese rol porque exige a los profesionales que sean capaces de interpretar grandes volúmenes de datos para tomar decisiones estratégicas, que es lo que venimos hablando, pues, porque si vamos a hablar de decisiones estratégicas, tenemos que manejar volúmenes de información y la especialización en áreas como la ciberseguridad financiera, la sostenibilidad y la consultoría fiscal. Fíjense que hay muchas ramas, hay muchas derivaciones, hay muchas disciplinas que intervienen en estos procesos y la interdisciplinariedad es exigente porque ella requiere de un lenguaje común entre las distintas profesiones que va direccionada a lograr estos objetivos que tiene trazado el contador público. Entonces, así vamos llegando al núcleo temático número 3, ¿ok? Ese es un núcleo temático muy interesante. Es un núcleo temático donde se desarrollan habilidades y destrezas en la formación y en la responsabilidad o responsabilidades del contador público. Lógicamente en el ejercicio profesional y tomando en consideración la importancia, para decirlo así, de conocer los deberes, las reglas, los principios contables vigentes en el ejercicio pleno de esta interesante profesión. Entonces, el contenido acá tenemos, ahí en la lámina podemos verlo, que son los requerimientos del profesional de las organizaciones, el principio, reglas y conducta, anexo a la actividad contable, el compromiso moral con las organizaciones y la comunidad. Entonces, sobre todo aquí en Venezuela, las organizaciones requieren del profesional de la contaduría pública un rol que es multifacético porque va más allá del cumplimiento normativo y la elaboración de estados financieros. Se espera un análisis profundo de la información para tomar decisiones estratégicas, como ya lo hablamos, de un entorno económico muy complejo y se complejiza cada vez más. Ahora, su capacidad para interpretar las leyes y las regulaciones locales, así como para adaptarse a los cambios constantes, es crucial. Ahora bien, tenemos que tener en consideración que además la ética y la transparencia son altamente valoradas para generar confianza en la gestión financiera. Si la gestión financiera no se tiene confianza en ella, sencillamente no va a dar los resultados especiales, porque contribuimos así a la sostenibilidad y al crecimiento de la empresa.
Entonces, desde mi perspectiva, los principios y reglas de conducta anexos a la actividad contable son fundamentales para garantizar la credibilidad y la confianza de la información financiera. Estos lineamientos éticos y profesionales con la integridad, con la objetividad y la confidencialidad son esenciales para mantener confianza de los usuarios de los estados financieros y del público en general. Entonces, podemos decir que su estricto cumplimiento promueve la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecimiento de la imagen y la sostenibilidad organizacional. En un entorno económico, como se dice, que es complejo, adherirse a estos principios es de vital importancia para generar un clima de confianza y de estabilidad. Ahora bien, el compromiso moral con las organizaciones y la comunidad es esencial. Por eso es que nosotros hablamos de que generamos responsabilidad social. Entonces, cuando hablamos del compromiso moral con las organizaciones y con la comunidad, especialmente en el contexto venezolano, implica que los profesionales de esta área debemos actuar con integridad y responsabilidad, considerando el impacto de sus decisiones en todos los intervinientes, en todos los interesados. Ahora bien, recuerden que toda acción tiene un impacto, una decisión impacta. Eso significa que nosotros debemos medir previamente el impacto de lo que se va a decidir para tratar de evitar el menor daño. Recuérdense lo que hablamos al principio de la teoría utilitaria. Ahora, esto va más allá del cumplimiento legal, abarcando la transparencia de la gestión, la contribución del desarrollo sostenible y la promoción de las prácticas que fortalezcan ese tejido social. Es de vital importancia. Entonces, en un entorno donde la confianza puede ser quebradiza, puede ser frágil, de cristal, si se quiere, este compromiso moral se convierte en un puntal, en un pilar fundamental para la legitimidad y el éxito a largo plazo de las organizaciones para el bienestar colectivo de la comunidad. Entonces, es, disculpen la interrupción, pero falló un poco internet. Llegando sí al final del recorrido de la actividad que teníamos pactada para el día de hoy, es de vital importancia. Es de vital importancia que nosotros como contadores públicos realmente busquemos dentro de nosotros mismos. Nosotros debemos desconstruirnos. Eso significa que nosotros debemos desaprender para aprender. Las tendencias actuales de la profesión requiere de movimientos ágiles que realmente permitan direccionarnos hacia las nuevas exigencias de la sociedad, hacia las nuevas exigencias de la esfera organizacional. Nosotros nos desempeñamos en empresas, pero debemos tener pendiente que cuando nosotros nos comportamos en esa esfera organizacional con ética, sencillamente el comportamiento organizacional va dirigido al desarrollo y lógicamente a la creación de un clima organizacional para el ejercicio de la profesión de manera ética, de manera transparente. Entonces, nosotros debemos ser responsables con nuestras opiniones, debemos ser responsables con la ejecución de nuestro proceso y con la preparación de la información que nos exige. De aquí lo importante de esta unidad curricular, porque ella es la que nos va a enseñar a transitar en un marco aceptado, compartido de valores de aquello eh, sobre aquellas estrategias que se han implementado para alcanzar el objetivo organizacional. Entonces, recuérdense, sobre todo cuando les invito a ver este video, lo interesante de ver y analizar
el contenido del núcleo temático. Recuerden que en el núcleo temático uno tenemos que analizar la teoría utilitaria, pero también en cada actividad sumativa les recomiendo, les invito a leer la rúbrica porque ya nos permite un desempeño bastante adecuado de lo que debemos hacer. Así llegamos al final de este recorrido hoy 19 de mes en curso. Hemos finalizado con este primer encuentro síncrono. Lo invito al segundo porque es muy interesante las discusiones que podamos generar, ese intercambio de opinión, esa interacción que realmente nos va a permitir a relacionarnos con los pares porque en ellos también tenemos fuente de información, fuente de crecimiento. Feliz tarde, hasta pronto.